Vamos a ver un pasaje con esto en mente. Las palabras de Jesús son en Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ese es nuestro mayor tesoro, tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús asegura al que cree en aquel que envió al Hijo, si en él crees. Dios dice, pasaste de muerte a vida. Dejaste el lugar de condenación para pasar al lugar de aceptación. El pecado que nos separaba eternamente de Dios fue pagado completamente en la cruz, de tal manera que hoy tenemos ese acceso libre, perfecto, completo a la comunión con el Padre. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos tener y mantener una relación con aquel que es completamente santo, completamente perfecto? En tu naturaleza y en la mía eso es imposible. En la naturaleza que Dios nos dio, es una naturaleza para la cual Dios dice, en esa te capacito, te doy esa relación conmigo para que la disfrutes. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios que a pesar de ser extraños, dice el pasaje, extraños y enemigos en nuestra mente, Él nos perdonó. Cuando Dios nos dice que nos da su naturaleza, también nos da con ella sus atributos. Así que si hablamos de un Dios perdonador, tenemos que preguntarnos por qué a veces, aún como creyentes, este aspecto de perdonar, como que le damos la vuelta, ¿no? Cuando Dios nos dice que debemos portarnos como Él, muchas veces le damos la vuelta al perdonar sencillamente porque no queremos. Porque en la nueva naturaleza que Dios nos dio, dice que Él nos capacita. Otras veces decimos, sí voy a perdonar, pero no olvidar. Vamos a ir juntos a una historia en la palabra de Dios que realmente es impresionante por lo trágica que es. Una tragedia de la cual Dios quiere librarnos. Una tragedia que Dios no quiere que sea la experiencia de nuestra vida. Y entonces nos introduce a una situación que pasa en la familia de David, para que entendamos el potencial de nuestra antigua naturaleza. Como siempre en cada estudio yo quiero invitarte a que tú te veas reflejado ahí, porque ahí estoy yo, ahí estás tú. Aunque vamos a hablar de los hijos de David y de David mismo, vamos a ver los alcances del pecado. Todos los involucrados en esta historia que vamos a ver esta mañana son familiares cercanos. Está Amnón, el hijo primogénito de David. Está Absalón, el tercero de sus hijos. Está Tamar, hermana de Absalón. Y entran en una situación bien dolorosa, bien vergonzosa. Amnón, el hijo mayor de David, se enamora perdidamente de su media hermana Tamar. Pero en lugar de hacer las cosas bien, lo que hace Amnón es tramar un engaño, tramar una farsa, siguiendo el consejo de un malvado como él, ¿no? Que además era su primo hermano. Y en esta farsa, él deshonra a su hermana Tamar. Y después, peor, después de deshonrarla, dice la Biblia, que la desprecia, la corre de su casa. Dice el pasaje que tan grande como era su amor, le hace deseo, porque eso no es amor, ¿no? Tan grande como era su deseo por esta muchacha, después de que la tuvo, dice, la despreció. De tal manera que su odio fue más grande del amor que le había tenido. Todo esto llega al conocimiento de David. David se entera, pero ¿sabes qué pasó? No pasó nada. No se tomó ninguna acción correctiva disciplinaria. Absalón, por su parte, tampoco habló nada malo ni bueno, dice el pasaje, con su hermano. Vamos a leer 2 de Samuel 13, 21 y 22. Dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Esa es la clásica reacción humana. Me entero de algo que no me gusta y me enojo. Pero el enojo no soluciona las cosas. El enojo no arregla las cosas. Sigue diciendo el pasaje, mas Absalón, el otro de los, vamos a decir en este momento, otro de los involucrados, Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno,
pero sí se despertó en su interior un profundo odio. Dice el pasaje, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. ¿Sí? La primera lección que aprendemos aquí es que el tiempo no soluciona las cosas. Lo único que arregla el corazón es el trabajo de Dios. El trabajo que nos lleva a enfrentar nuestro pecado, a reconocer nuestro pecado y a abandonarlo. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Los padres somos los representantes de Dios en el hogar delante de los hijos. En este caso, David era el representante de Dios en su hogar. Y al no hacer nada, estaba faltando a esa responsabilidad. A la responsabilidad que tenía de estorbar a sus hijos en el pecado, de amonestarlos cuando ya lo habían cometido y de que hubiera consecuencias. Porque cuando no hay consecuencia por el pecado, ¿sabes qué pasa? Pues dice la Biblia, el corazón del hombre está inclinado de continuo al mal. Entonces, aquí vemos cómo en el hogar tú eres el representante de Dios. ¿Y Dios qué hace cuando fallamos? ¿Qué hace Dios cuando pecamos como hijos? Dice, nos disciplina. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Por qué nos disciplina? Porque anhela que regresemos a esa comunión con Él, que es un Dios santo, perfecto, y que con pecado esa comunión se interrumpe. Dice en Hebreos 12:10, dice, y aquellos, habla de los padres, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero habla de Dios, dice, pero para lo que nos es provechoso. Y nota esta parte final, para que participemos de su santidad. Pasaron 2 años y quizá Amnón pensó, ya pasó suficiente tiempo, ya se le olvidó, yo creo que a Absalón y a los demás involucrados lo que hice. Absalón, por otro lado, no le había dicho nada a Amnón, pero no porque estuvieran bien las cosas. Entendemos cuando tú lees el pasaje que lo que estaba pasando era que Absalón estaba cocinando su venganza. Estaba planeando cómo ir contra su hermano. Así que, llegado el momento, cuando parecía que las cosas ya se habían calmado, Absalón invita a todos sus hermanos a su casa. Estaba trasquilando ovejas, era motivo de fiesta. Y ahí en la fiesta, cuando el corazón de Amnón, dice el pasaje, estaba en lo más contento, manda a sus siervos que lo maten. Absalón haciéndose justicia por propia mano, en venganza por la deshonra de su hermana Tamar. En este momento se hace evidente, se hace visible lo que ya se sabía. Había una fractura, había una división, una separación entre David y Absalón. Nada más que en este momento es como si la fractura se hubiera expuesto. Y ahí encontramos cómo está Absalón separado totalmente de David, porque Absalón sabía que lo que hizo no estaba bien. ¿Qué hace enseguida Absalón? Huye con su abuelo materno a Jesús. Vamos a identificar las partes. Por un lado está David, el padre ofendido. Mataron a su hijo primogénito. Por otro lado está Absalón, el ofensor. Pero Absalón seguramente pensó, bueno, es que yo tengo se aminora mi responsabilidad porque yo estoy vengando la deshonra de mi hermana. Al final, el tema es que la relación está fracturada completamente. Y una vez más, el tiempo no arregla las cosas. Necesitas cirugía. Se va Absalón a Jesús. Pasan 3 años. Y David, el padre ofendido, dice la Biblia que ya deseaba ver a su hijo. ¿Y qué comúnmente pasa esto, no? Empiezas a extrañar la relación, empiezas a extrañar a la persona, pero no das el paso necesario. David empezó a extrañar a su hijo, pero había una separación que no se podía arreglar si no era a través del perdón. El perdón en la Biblia se enseña como ese elemento reconector. Eso que puede unir a las partes que están separadas, a las partes que están desplazadas, porque los reconecta para que vuelvan a tener esa conexión vital entre una y otra. Lo que nos une en nuestras relaciones es el amor.
Lo que nos une en nuestras relaciones es ese conducto vital que si está roto, se necesita reconectar y solo se puede conectar a través del perdón. Pero además, tiene que estar bien puesto este conector del perdón en los dos extremos, en el ofensor y en el ofendido. Este conducto tiene que ponerse porque es la única forma de que vuelva a fluir vida, de que vuelva a fluir amor y que se pueda reconstruir este medio a través del cual Dios bendice. Si no hay perdón, nuestras relaciones van a sufrir. Si no hay perdón, la sana comunicación que necesitamos tener en nuestras diferentes relaciones se va a estorbar. Y cuando haya ausencia de perdón en tu vida, no va a poder fluir ese, dice la Biblia, ese elemento de cohesión que es amaos unos a otros como yo os he amado. Perdónense unos a otros como yo los he perdonado. ¿Sí? Y entonces, la falta de perdón, ¿qué hace? La falta de perdón bloquea, estanca, atora por completo la relación. Pero ni siquiera se queda como está, sino que se va deteriorando. Leemos en el pasaje, David anhelaba ver a Absalón, pero no hacía nada. Absalón quería regresar a su casa, pero no pedía perdón. Y ahí está, cada quien en su esquina. Cada quien en su postura. No hace falta imaginarnos la postura de David, porque tú y yo sabemos cómo nos portamos cuando somos el ofendido. Yo lo perdonaría si es sincero, si es sincera, si verdaderamente viene y me pide perdón. Y en ese sentido siempre estamos condicionando, ese sí condicional de perdono si cumple ciertas condiciones. El perdón que Dios ofrece es un perdón incondicional. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ese es el perdón que Dios quiere que tengamos. Por otro lado, también puedes ver la óptica del ofensor. El ofensor pasa por ciertas fases. La más común es la negación. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Yo no tengo de qué pedir perdón. O sea, están todas las evidencias, está la relación fracturada y yo lo niego. Otra de las fases es la molestia. Está bien. Si dices que hice algo, está bien, lo hice. ¿Quieres que te pida perdón? Te pido perdón. No, pues así no. ¿No? Y estamos molestos porque nos están llamando la atención, llamando a la restauración. Otra de las fases es la justificación. Mira, sí es cierto que ofendí, pero es que tú no sabes los antecedentes. Como Absalón, ¿no? Sí, me ejecuté a mi hermano, pero pues, ¿qué hizo él? Sí, ofendí a mi padre, me salté la autoridad, le maté a su primogénito, pero es que él no hizo nada. Y esa es la justificación que nos impide llegar al único lugar, a la única fase donde realmente las cosas se pueden arreglar, y es el arrepentimiento sencillo. En la fuerza de Dios, en nuestras fuerzas imposible. La fase, perdóname. No me di cuenta, no importa. No lo supe, no importa. Hoy lo sé. Hoy perdóname, porque me doy cuenta que mis acciones, mis palabras, mi conducta, lo que sea, te ofendió, te molestó, te hizo sentir mal. Esa es la única fase en la cual realmente se conecta el perdón y en la cual Dios puede bendecir. Darle vuelta al perdón es darle vuelta a la única solución que Dios pone a nuestro alcance. Pero ¿qué vemos aquí? David, el ofendido, en su razonamiento él pensó, si me pide perdón, lo perdono. Absalón, el ofensor, en su razonamiento dice, no, pues yo no soy el único culpable aquí. Y entonces vemos que nadie quiere dar el primer paso. Dice en 2 de Samuel 13:39, dice, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya se había consolado acerca de Amnón que había muerto. Qué impresionante.
que no captamos lo que Dios nos dice, esta es la puerta, esta es la salida. ¿Qué tenía que haber hecho David? ¿Ofrecer el perdón? ¿Sin condiciones? Y cuando te digo ofrecer el perdón, no vayas a pensar que estamos justificando lo que hizo Absalón. En ningún momento estamos justificando lo que hizo Absalón. Lo que hizo Absalón es totalmente condenable. Pero para que la relación se pueda restaurar, primero hay que ofrecer el perdón. Pero David dijo, no, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo quedo yo si yo soy el ofendido? Y si te voltearas con el ofensor y le dijeras, oye, ¿y por qué no vas tú y pides perdón? No, porque si pido perdón va a pasar como que yo soy el único responsable y esto no es así. Y si hoy pido perdón por esta, me la van a volver a hacer. ¿A poco no pensamos así? Me voy a encontrar otra vez en la misma situación de tener que pedir perdón por algo que me hicieron a mí primero. Y con este modo de pensar, están empantanados. No hay solución. Nadie va a salir adelante. Y con este modo de pensar, nuestra naturaleza ha sido capaz, así, la tuya, la mía, de separar matrimonios. De separar a hermanos de sangre. De separar a padres de hijos. A separar a amigos entrañables. Y es triste decirlo, pero también ha separado a creyentes. David era creyente. David era un verdadero hijo de Dios. Y hasta aquí lo vemos. O sea, en esta visión que Dios nos da en la palabra, David no quiso perdonar. Quiso dejar fuera de sí el único medio para poder atraer a su hijo. En esa situación es importante que Dios nos dice, tienes que cuidar tus relaciones. Y como somos imperfectos, como fallamos y nos fallan, el perdón debe ser así nuestra moneda de cambio cotidiana. Porque ahí todavía están los que anhelan, dicen, es que anhelo la relación, David, no quiero ver a mi hijo, pero no hago nada. O también pueden estar los que dicen, él no quiere tener relación conmigo, pues yo tampoco. Bye. ¿No? Y con esos pensamientos podemos decir, salta de la palabra de Dios, salta de las letras de esos pasajes, salta la risa de nuestra antigua naturaleza, la risa del diablo, porque se deleita en ver familias divididas, amigos divididos, iglesias divididas, porque no supieron perdonar, porque no quisieron perdonar, porque eso es algo que solo Dios puede hacer si tú quieres. Leemos en el pasaje que aparece ahí un cercano involucrado, que de repente ve a estos dos, ¿no? Ve a Absalón por un lado, ve a David por el otro, y dice, estos dos están bien mal, ¿sí? Entonces, este tercero involucrado es Joab. Joab era el general del ejército de David, de Israel. Y entonces Joab dice, pues hay que ayudarnos. Porque ninguno de los dos quiere dar el primer paso. Y las dos partes están sufriendo. ¿Les parece familiar el asunto? Y entonces hace algo. Dice en 2 Samuel 14, 1 al 3. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa. Y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo, y te vistas ropa de luto, y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey, y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Joab conoce muy bien a David. Joab sabe que David no lo quieres tener por enemigo, que como enemigo es un enemigo formidable, que no te quieres enfrentar a él, así que Absalón astutamente dice, a ver, yo le voy a encargar ese trabajito a alguien que se presente delante de David y lo ponga a pensar en la situación en la que está.
Y entonces llega esta mujer y esta mujer le dice, David, rey, señor mío, necesito ayuda. Me quedé sin un hijo porque salieron mis 2 hijos al campo, pelearon, no hubo quien los separara y uno mató al otro. Uno ya murió y la justicia me demanda la vida del otro y me voy a quedar sin los 2 hijos. David la escucha, se compadece de ella, siente empatía por ella y le dice a la mujer, no te preocupes, yo voy a dar orden de que nadie te moleste más. Y entonces surge la pregunta lógica, ¿cómo puedes tener misericordia de mi hijo del cual no sabes nada y no haces volver a tu propio hijo, al desterrado? Y aquí tenemos otra lección. La palabra de Dios es un espejo impresionante de nuestra propia vida. ¿Y cuántas veces no hemos visto esto en nuestra experiencia? Que podemos ser más laxos, más condescendientes con las relaciones que no son tan importantes en nuestra vida y a las más cercanas, a las más valiosas, a las que Dios te dice, cuídalas todavía más. Somos duros, inflexibles, implacables, ¿no? Sacamos la justicia total. Y Dios dice, ¿por qué hacemos esto? Dios nos invita a amar y a perdonar. Y Dios lo que quiere es que tú trates a tus relaciones con el mismo valor que Dios le da a tu propia vida. David es muy sabio. A estas alturas David ya sabe por dónde viene el asunto, ¿no? Y le pregunta a la mujer, oye, ¿de casualidad no anda por ahí Joab metido contigo en todo este asunto? Sí, Señor. Bien lo has dicho, ¿no? Acto seguido, David manda llamar a Joab, le dice a Joab, por favor, Joab, haz volver al joven Absalón. Y me gustaría decirte que aquí se arregló el problema. Me gustaría decirte que aquí, sinceramente, David perdonó a Absalón y que el corazón del joven Absalón se arregló. ¿Pero qué crees? Eso no fue lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Efectivamente, Joab trae a Absalón de regreso a Israel, a Jerusalén. Pero cuando llega Absalón a Jerusalén, el rey ordena que se vaya a su casa. No quiero verlo. Oye, ¿qué clase de perdón, no? Sí, ya no hay nada entre tú y yo, nada más no quiero verte. A eso me suena bien familiar. Ya perdoné, pero ya no quiero tener relación con esa persona. Ya perdoné, pero no la quiero ver. Ya perdoné, pero ya no puede ser lo mismo que antes. Entonces no has perdonado. Y otra vez podemos distinguir ahí la voz de nuestros enemigos, la risa del diablo, así macabra de nuestra antigua naturaleza diciendo, ¿y a poco crees que se iban a arreglar tan fácilmente las cosas? El diablo no quiere que tú perdones. El diablo no quiere que tú arregles. Nuestra naturaleza corrompida es un cómplice ideal para mantener las relaciones afectadas, truncadas. Tu antigua naturaleza va a susurrar esa idea, mejor solo que mal acompañado. Ese no es el plan de Dios. Pero esa es nuestra naturaleza. Y con pesar tenemos que reconocer que somos testigos de cómo esto sigue siendo una realidad. Y que muchos navegan por la vida con bandera de pirata en lugar de decidir izar, levantar la bandera del amor en Cristo. Yo voy a perdonar. Yo voy a dar el primer paso. 3 años estuvo Absalón en Gerar. Llega a Jerusalén y está otros 2 años sin poder ver a su padre. 5 años así cocinándose, fermentándose este resentimiento, este rencor en el corazón de Absalón, porque aunque ya regresó de Jesús, no puede ver a su papá. No es difícil entender que aparecieran estos sentimientos y crecieran estos sentimientos dañinos en el corazón de este joven. Rencor, resentimiento, se sentía rechazado. Un joven al que su papá no lo quería ver.
cuando los hijos se sienten rechazados, produce una ruptura en el corazón, una herida en el corazón tan grande, que los hijos realmente no pueden sobreponerse de esto si no es por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Absalón se sentía así. Y te repito, no estoy justificando a Absalón. Y Absalón tenía su culpa, pero David también tenía la suya. David no había tomado el lugar que le correspondía como autoridad, como padre. Y aquí vemos cómo tenemos que estar preparados, pero además dispuestos a perdonar con el perdón que Dios nos dio a nosotros, ese perdón incondicional. Porque en todas nuestras relaciones con los padres, con los hijos, con los hermanos, con los amigos, con los creyentes, vamos a tener que perdonar siempre. O sea, no te lo digo como a lo mejor me vas a tener que perdonar algo. No, va a haber situaciones que van a demandarnos a ti y a mí perdón. Y si no reconocemos esto, lo que va a pasar es que vamos a estar en un momento dado como Absalón y como David, separados. ¿Separados de quién? Pues separados de todos. Porque no vas a querer ni ver al espejo, ¿no? Porque te vas a pelear con el espejo. De veras, no es broma. Aquí la lección para nosotros es darnos cuenta que la Biblia nos habla de nosotros. Aquí ya pasaron 5 años. Absalón no ha visto a su papá. Y Absalón se pregunta, ¿para qué me hicieron volver? ¿Para qué regreso a Jerusalén si de todas maneras no puedo ver a mi papá? Entonces Absalón busca a Joab. Busca a Joab y Joab no le hace caso. Lo vuelve a buscar y otra vez Joab está muy ocupado, no le hace caso. Entonces manda a prender los campos de cebada de Joab. ¿Y qué crees? Entonces enseguida aparece Joab. Y ahí es otra lección para nosotros. Podemos estar más preocupados por el aspecto material que por el aspecto espiritual, moral de la familia. La familia se estaba derrumbando, la familia se estaba quemando y a Joab lo que le interesa es, se quemaron mis campos, se quemó mi negocio, se quemó mi provisión. Es una llamada de atención también para nosotros. El corazón del hombre no ha cambiado. El corazón del hombre solo cambia por el poder de Dios. Solo Dios puede mantener en orden nuestras convicciones. Quiero que recuerdes que Joab era hijo de Sarbia. ¿Quién era Sarbia? Sarbia era una hermana de David. O sea que Joab también es primo de Absalón. Qué bonita familia. Pero igual que la nuestra, ¿eh? O sea, no es para señalarla. O sea, esa es nuestra naturaleza. Esa es mi familia y la tuya. Claramente en este momento vemos a un Joab para el cual es más importante el dinero que la familia. Qué importante para nosotros es ver cómo solo Dios puede mantener nuestras prioridades en el lugar correcto. Que Dios nos guarde de poner cualquier otra cosa en el orden que no debe ser. Acuérdate, el orden que Dios bendice es primero mi relación con Dios, después mi relación familiar y después la forma en la que Dios ha planeado que yo encuentre mi sustento, mi beneficio, mi prosperidad material. Yo he visto al diablo atacar a mi familia, quererme separar de ella. He visto al diablo también atacar mis relaciones en la familia de Dios, porque el diablo no ha cambiado. Depende de uno dejarlo salirse con la suya. El diablo no va a cambiar su estrategia. El diablo sabe que si nos separa de nuestra relación con Dios, que si nos separa de nuestra relación con los que aman a Dios, nos deja desprotegidos. ¿Quiénes son los que oran por nosotros? Nuestros amigos en Cristo, nuestra familia en Cristo. Si nos separa de la familia de Dios, nos deja desprotegidos, nos deja a merced de nuestra naturaleza que es destructiva. Nos deja a merced de nuestro enojo, nos deja a merced de nuestro resentimiento y rencor, como se encontraba en este momento el joven Absalón. Finalmente,
Absalón se encuentra con su padre David. Dice en 2 de Samuel 14:33. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Oye, Absalón quiere verte. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Llega Absalón, se inclina, señal de reverencia. David lo besa, señal de aprecio. Pero, ¿qué crees? La palabra de Dios no nos dice nada más, no da ningún detalle. No hay ninguna palabra que exprese. Me viene a la mente, por ejemplo, cuando regresa el hijo pródigo y se encuentra con su padre, ¿no? Las palabras del hijo, las palabras del padre. Aquí no hay nada. O sea, es un encuentro frío, mecánico. Me inclino porque tengo que inclinarme, lo beso porque tengo que besarlo. No hay arreglo en el corazón. Por eso cuando la palabra de Dios no nos dice algo, nos está diciendo mucho. Porque no se ha podido producir lo que solo Dios produce en el corazón cuando hay un perdón sincero. ¿Qué entendemos aquí? En el siguiente capítulo empieza diciendo que Absalón se subleva contra David. Evidentemente las cosas no se arreglaron porque David no supo perdonar. Porque Absalón no supo enfrentar su pecado. Porque los dos extremos no pudieron reconectarse. Y en la cabeza de Absalón y en la cabeza de David dominó esta idea que el otro dé el primer paso. Y lo único que debemos reconocer es que Dios dice, el que ama es el que da el primer paso. Dice la Biblia, nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. ¿Quién dio el primer paso? Dios. ¿Quién dio el primer paso? El que ama. Si tú dices, yo he perdonado, pero la relación no se ha restaurado, yo te invito a que medites en esta enseñanza y que te des cuenta que el perdón tiene que cambiar las relaciones. La falta de perdón también las cambia. ¿Pero en qué sentido? Dice la Biblia, las mata, las destruye, las separa cada vez más. Y por eso empezamos esta meditación diciendo, en Dios tenemos la victoria sobre el pecado. Porque solamente Dios nos puede llevar a ofrecer ese perdón incondicional, unilateral, donde no importa si te ofendieron, tú ofreces el perdón. Como pasó con nosotros. Dios me perdonó mucho antes de que yo tuviera la convicción de ir con Él y decirle, Dios, acepto lo que tú me diste. Y sin duda también fue tu caso. Pero Él te lo ofreció porque te ama. En Dios podemos tener esta victoria. Lo peor que tú puedes hacer es quedarte como estás. Porque si algo aprendemos en estas lecciones de la palabra de Dios es que, el tiempo no arregla nada. El tiempo solo empeora la situación. Otra cosa que no debes hacer es pensar que ya no puedes hacer nada, que ya lo echado a perder está. No, la palabra de Dios nos enseña que cuando vamos a Él con sinceridad, Él sí puede hacer muchas cosas. Él sí puede hacer milagros. Yo te invito a que tú pongas tu vida en las manos de Dios y le digas a Dios, yo no puedo. Y muchas veces hay que decirle con sinceridad, Dios, y a veces ni quiero. Yo a veces he llegado con Dios y le digo así, Dios, tú sabes que yo no quiero hacer esto, pero sé que es lo que tú me pides. Y es cuando Dios te da la fuerza, te da la victoria para hacer lo que es correcto, lo que agrada a Dios, aunque no sea lo que tú quieres. Esa es la actitud que Dios bendice. Hoy yo te invito a que también seas el que ofrezca el perdón. Pero esto, insisto, solo lo puedes hacer en Cristo. Si hoy tú no estás seguro, segura de tu relación con Dios, primero pídele a Dios que Él te perdone. Primero pídele a Dios que haga efectivo para ti mismo este perdón que Él ya te ofreció.
pero que hasta que no se conecten estos dos extremos que platicamos en esta lección, no podrá ser efectivo para ti. Si tú quieres orar, sígueme en esta oración. Dile a Dios, acepto lo que tú me ofreces. Capacítame después para yo dar lo que tú me has dado. Amor, misericordia, perdón. ¿Oramos? Dios, te doy gracias porque me amas tal como soy. Porque a pesar de que soy lo más lejano a la perfección, lo más lejano a tu santidad, tú te dignaste bajar, buscarme, ponerte hoy delante de mí y decirme que me amas y me perdonas. Y hoy quiero, Dios, aceptar este perdón. Quiero reconocerte como mi Señor, como mi Salvador. Me arrepiento de haber vivido alejado de ti. Me arrepiento de mis pecados. Y quiero que entres a mi corazón, lo habites, lo sanes. Y me des en esta vida que yo he escuchado que tú ofreces, me des también tu naturaleza. Que me des ese amor, esa misericordia, ese perdón que tú me ofreces siempre, sin condición. Creo que me amas. Creo que moriste por mí en la cruz y hoy quiero llevarme puesto tu presencia en mi vida. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.